Señor. Me imagino que estás con tu familia, me imagino que has dejado las tareas de la casa y que estás apartando este tiempo para buscar al Señor, para que juntos miremos la palabra. Es esa la idea, de que nos apartemos un ratito como si estuviéramos reuniéndonos en la reunión, en nuestro lugar de reunión. Hacer más o menos la misma disciplina, porque si no, de otra manera hay una pérdida que después no la podemos recuperar, porque es una oportunidad que tenemos de abrir la palabra del Señor. Gloria a Dios. Así que te animamos a hacerlo así. Aleluya. Así vamos a ir a Primera de Pedro. Estábamos compartiendo la palabra del Señor y mirando los beneficios de la resurrección de Cristo, el sacrificio de Cristo, que ha sido un sacrificio perfecto. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tremenda obra que el Señor hizo, no solamente una obra que puede de alguna manera llamarnos la atención y provocar admiración por el sufrimiento como sufrió Jesús, ¿cierto?, en su carne, el martirio, pero detrás de eso hay algo espiritual, y el Señor entregó su vida por nosotros. Él es el Cordero, nosotros creemos en eso, el verdadero Cordero y el Cordero perfecto, que quita el pecado del mundo. Gloria al nombre del Señor. Así que en Primera de Pedro vamos a leer un par de versículos ahí. Los primeros versículos del capítulo 1 son los capítulos que por ahí nos pueden servir en este día para lo que queremos decir con respecto a esta nueva vida que tenemos en el Señor por causa de la muerte de Cristo. Pedro dice, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Gloria al Señor. Es una escritura que nos anima en este día a saber que nosotros estamos caminando dentro del propósito de Dios. No estamos caminando acá a la aventura, ¿cierto?, haciendo quizás cosas como para ver si salen las cosas más o menos bien, sino que estamos caminando en un propósito, y es el único propósito que Dios tiene en cuenta, que es su propósito, que ha echado a andar a la hora de crearnos, a la hora de darnos vida. Aleluya. Bien dice que en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Somos un diseño de Dios, y por ser un diseño de Dios somos diseñados para un propósito, y el propósito es que nosotros manifestemos la vida de Dios, Otra vez, lo que hemos dicho ya reiteradas veces, esto no es un reformatorio, esta no es una camisa de fuerza para que ahora nosotros hagamos las cosas buenas y dejemos hacer las cosas malas que antes hacíamos. Eso lo podemos hacer quizás en una disciplina, de una rutina, ¿cierto?, disciplinaria, y puede tener cierto resultado, pero no es eso a donde va la obra del Señor. La obra del Señor va a lo profundo de nuestro ser, para transformarnos, cambiarnos. Y esta escritura
Escritura dice que nosotros fuimos elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Fuimos escogidos, elegidos por el Señor, dice esta Escritura, según la presciencia de Dios, en la mente infinitamente sabia de Dios. Él nos escogió, nos eligió y dice que no solamente que nos eligió, pero nos eligió en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados, para obedecer. Hay algo que Dios ha hecho en nosotros, ha puesto, diríamos así, un nuevo chip de obediencia. Nosotros somos hijos obedientes al Señor. Aleluya. Esa es la característica de este reino de los cielos que se ha establecido en nosotros. Aleluya. Por eso el Padre nuestro dice, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. La tierra somos nosotros. Nosotros fuimos formados del polvo. Y en esta tierra es donde la voluntad del Señor se tiene que establecer y se tiene que ejecutar. Y esta Escritura dice que nosotros fuimos rociados, y dice que también dice que fuimos elegidos en santificación del Espíritu para obedecer. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y hemos sido rociados con la sangre de Jesucristo. Hay una cobertura en nosotros, que no solamente es una cobertura protectora, que es lo que más a veces nos interesa a nosotros, ¿cierto? Que estamos protegidos, cubiertos con esa sangre, rociados. Un rociamiento es algo externo, ¿cierto? Que puede, ¿cierto?, cubrirnos. Pero este rociamiento es un rociamiento interno también, que nos libró, ¿cierto?, de la condenación del pecado, que apartó el ángel de la muerte, así como fue rociado, como fue pintado el dintel de la puerta de aquella cabaña pequeña en Egipto, allá en la esclavitud, en la soledad. Así el Señor nos ha rociado a nosotros, gloria al Señor, y hemos sido justificados por la fe. Como dice la Escritura, tenemos paz para con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces de ahí emerge y sale la alabanza, porque dice, bendito, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Nos hizo renacer para una esperanza viva. Una esperanza viva. Aleluya. Y como tantas veces hemos dicho, ¿cierto?, de tanta terminología que se usa en la palabra, la esperanza en nosotros es más que una palabra, es más que una aspiración de alcanzar algo, es más que un buen deseo de algo, es una persona. Jesús es la esperanza viva. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Una herencia incorruptible, que no se contamina, y dice que es inmarcesible. Gloria al nombre del Señor. Y está reservada en los cielos. Está reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y aquí aparece la palabra salvación, ¿no? Entre todo esto que se viene diciendo acá, que es indescriptiblemente grande, hermoso, que tiene que ver con este plan perfecto del Señor, donde hay una riqueza abundante en la que nosotros hemos entrado en esa tierra prometida, donde el pueblo de Israel en su peregrinaje por el desierto finalmente entró el cruce del Mar Rojo, el paso por el desierto, la manifestación de Dios en el Sinaí. Era simplemente una transición, ¿cierto? Todo era por supuesto, era un tipo, ¿cierto?, del peregrinaje del cristiano, pero también en figuras de Cristo en todo ese peregrinar. Pero la meta final era entrar a la tierra, poseer la tierra, esa tierra donde iban a encontrar todo tipo de provisión, edificaciones, ciudades edificadas, campos labrados,
iban a encontrar todo lo que ellos por lo que no habían trabajado. Es interesante eso, porque así es la salvación. La salvación es algo que nosotros no podemos pretender ganarla con algo que hacemos. La salvación se recibe por fe, y así la hemos recibido nosotros. Así hemos recibido la salvación y hemos entrado en la tierra prometida, hemos entrado en los beneficios de la salvación. Pero acá habla de una salvación que parece que es la misma salvación, pero en una manifestación posterior. Y eso es lo que estamos mirando en estos días, que la salvación es instantánea. Hemos sido arrancados de las tinieblas, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino, como dice la Escritura, de su amado Hijo, al reino de la luz. Pero en esa transición de haber sido trasladados, ahora nosotros empezamos un camino progresivo y empezamos un camino donde estamos siendo salvos. Estamos siendo salvos. Fuimos salvos, pero seguimos siendo salvos. Dice una salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En el tiempo postrero. En este tiempo que nos toca vivir a nosotros, esperamos una gran manifestación de la salvación de la cual se nos habla en esta Escritura. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Que el Señor nos ayude a echar mano de todo esto y a vivir por esto. Gloria al nombre del Señor. Mateo capítulo 14, ahora en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 14, seguimos mirando estas verdades que tienen que ver con la vida que el Señor nos ha impartido y que está ahora operando en nosotros y funcionando en nosotros. Gloria al nombre del Señor. Dice, desde entonces comenzó, versículo 17 del capítulo 4 del Evangelio según San Mateo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Gloria al nombre del Señor. ¿A qué se refiere Jesús? Porque Él está diciendo y llamando al arrepentimiento porque el reino se ha acercado. Pero en realidad Él está hablando de sí mismo. El reino era Cristo mismo manifestándose ahora al mundo. Este es el reino de los cielos que está entre nosotros. Entonces el reino no es un lugar geográfico, no es una manifestación política, social, no es una revolución social, es una persona, es Cristo en nosotros. El reino de los cielos se ha acercado, es el Señor que se ha acercado, es la vida de Dios que se ha acercado a nosotros para ser infundida en nosotros. Bendito el nombre del Señor, porque dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa vida eterna no es la vida eterna solamente de la proyección que sin duda lo tiene en la eternidad futura, cuando estemos con el Señor en gloria, pero es la vida eterna que se manifiesta ahora a partir de haber nacido de nuevo, como se le dijo a Nicodemo, ¿no? Nadie que no nace de nuevo puede ver el reino de los cielos, el reino de Dios. Solo los nacidos de nuevo. Así que, de paso, te decimos, si no has tenido un encuentro con Dios, por más buena voluntad que tengas y por más simpatía que tengas con las cosas de Dios, eso no es suficiente, eso no alcanza. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario aceptar el sacrificio de Cristo. Es necesario reconocer que solo el poder del Señor y la sangre de Cristo puede librarme y limpiarme de toda maldad y de condenación eterna. Entonces Jesús dice, el reino se ha acercado y está Él presentándose como tal. Gloria al nombre del Señor, el reino. Y en otra ocasión Él le dice, ¿cierto?, a la gente, el reino no vendrá con advertencia, ¿cierto? No vendrá como ustedes esperan, no vendrá de la forma que ustedes esperan, porque no se manifiesta el reino según el criterio o el razonamiento
o la imaginación de las personas. Los discípulos de Jesús tenían mucha imaginación y ellos tenían como una expectativa hasta el final. Hasta el final tuvieron una expectativa de que en algún momento Jesús iba a dar el batacazo, el golpe de gracia, y iba a manifestar el reino según lo que ellos creían. Pero Jesús dijo, no, no va a ser así, no va a ser como ustedes se imaginan, no va a ser así. Y de hecho nosotros mismos nos hemos hecho ideas a veces de lo que es el reino de Dios, y pensamos a veces que tal vez es la liberación de alguna opresión, de algún fastidio del enemigo, o de, no sé, de una persona, o que voy a tener más recursos, más riquezas económicas, qué sé yo. Nos hacemos ideas, ¿cierto? Pero en realidad el reino manifestado en nosotros es Cristo manifestado a través de nuestras vidas, que la gente pueda ver a Cristo en nosotros, que la vida del Señor sea nítida, real en nosotros. Gloria al nombre del Señor. Como dice en Romanos capítulo 14, el reino de los cielos no es comida, no es bebida, ¿cierto? Así que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar con respecto a todo esto. Entonces, tenemos que entender que el reino es algo espiritual, que no es algo material, algo que va a solucionar problemas de la vida pasajera que estamos viviendo, que se termina en cortos años. O sea, estamos muy afligidos en estos días con esta enfermedad, con este virus que puede matar a tanta gente, pero en realidad todo aquel que nace en esta tierra está, diríamos así, condenado a muerte. De alguna manera tenemos fecha de vencimiento, o sea, no se sabe de nadie que haya nacido hace 5.000 años o 4.000 años y que esté vivo todavía. O sea, nadie tiene vida permanente, ¿cierto? Entonces, tenemos que saber eso, que nosotros tenemos que entender que se trata de algo más que solamente esta vida, de esta dimensión, diríamos, natural. Hay una vida espiritual a la cual nosotros tenemos que echar mano, como dice la palabra, echa mano de la vida eterna, echa mano de la vida eterna. Y la vida eterna es Cristo, es Jesús manifestado en nosotros. Gloria al nombre del Señor. Entonces, esto es espiritual, Nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros. Este espíritu de resurrección, este poder de resurrección, no es un poder solamente para manifestaciones extraordinarias en grandes milagros y prodigios, que también lo es y lo creemos y lo esperamos, pero es también esa manifestación poderosa en la transformación de nuestras vidas, en una nueva vida, en una nueva manifestación de la gloria del Señor en nosotros. O que el Señor nos ayude a crecer en esta expectativa, en este mirar al Señor, de saber que en el Señor tenemos riquezas abundantes. Gloria al nombre del Señor, aleluya. En el 1 Corintios capítulo 15 habíamos leído y estábamos ahí con este tema del hombre natural y el hombre terrenal y el celestial. No sé si se acuerdan, en capítulo 15 de 1 Corintios, donde hablamos del primer Adán, que fue alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Dice el versículo 48, cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Queremos hacer un énfasis en eso. Hay un dicho que dice de tal palo tal astilla, ¿no? De tal palo tal astilla. Bueno, esta escritura quiere decir algo así. Dice que de tal el terrenal, cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Hay una genética, diríamos así, en lo que el Señor nos ha impartido en la vida celestial. Diríamos así que nosotros somos celestiales. Somos celestiales porque dice tal es celestial, que es Cristo, el nuevo Adán, ¿cierto? Tal es celestial
así también los que le siguen a Él, los celestiales, tal como Él. Tal es celestial, dice, ¿cuál es celestial? Tales también los celestiales. Qué tremendo es el proyecto de Dios con nosotros. Qué grande es lo que Dios hace en lo interior, en lo más profundo de nuestro ser, librándonos de este, como dijo el apóstol, de este miserable de mí, dice. ¿Quién me librará? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Estamos aquí encerrados, ¿cierto? Encapsulados en este cuerpo, ¿cierto? Humano, con limitaciones, que, como dije, tiene fecha de vencimiento, que se degrada, que se gasta, que se enferma. Pero dice el Señor en su palabra que Él ha puesto este tesoro en vasos de barro. Nosotros somos los vasos de barro y el tesoro es Cristo. Es Cristo que ha sido puesto en nosotros. Entonces tal es Él, así cual es Él, tales también somos nosotros. Esto es lo que Dios ha hecho en nosotros. No es algo que a futuro Él va a hacer, es algo que ya lo hizo, ya lo hizo. Bendito sea el nombre del Señor. Así como le ocurrió a Isaac, el hijo de Abraham, el hijo de la promesa, ¿no? Nosotros también somos hijos de la promesa. Y a Isaac le ocurrió esto, porque Abraham fue el que fue enriquecido y tuvo abundancia, abrió pozos y qué sé yo, y tuvo de todo tipo de riquezas. Y cuando nació Isaac, nació en toda esa riqueza. Él ya nació con la riqueza. Él no tuvo que hacer nada extraordinario para poder heredar todo eso. Ya él era el heredero, en lo natural. O sea, él recibió toda esa riqueza de su papá Abraham. Así nosotros hemos entrado en las riquezas de Dios. Hemos entrado en todo este obrar de Dios para nosotros. En toda esta vida de Dios para nosotros. Hemos entrado sin que nosotros hubiéramos hecho nada. Por gracia soy salvo, dice la palabra del Señor, por medio de la fe. Y esto dice, no es de vosotros, pues es don de Dios. Es don de Dios, gloria al nombre del Señor. Así que vamos a vivir en agradecimiento, aleluya, como recién acabamos de leer, Él nos hizo renacer para una esperanza viva. Él nos hizo renacer. No hemos sido nosotros los gestores de esta nueva vida. Es el Señor que lo ha hecho. Él lo ha hecho todo por nosotros. Gloria al nombre del Señor. Por eso podemos confiar en el Señor. Como dice en Santiago capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Aleluya. Toda buena dádiva. Claro, lo primero que nosotros hacemos es asociar toda buena dádiva y todo don perfecto. Enseguida lo queremos asociar inmediatamente, por lógica, por naturaleza, a lo material. Pero en realidad lo que la palabra constantemente nos está mostrando es que hay riquezas espirituales que el Señor nos ha dado y que el Señor nos quiere, diríamos así, reeducar para que nosotros ahora entremos en una nueva forma de pensar y de valorar lo que realmente tiene valor, que es lo espiritual. Lo material viene solo. El Señor lo calificó como añadiduras, o sea, algo que ya viene como consecuencia de que nosotros pusimos primero el reino de Dios. Qué contradictorio sería que nosotros estemos yendo por las añadiduras antes que por lo vital e importante. Gloria al Señor. Entonces, nosotros hemos sido beneficiados por el Señor. En Primera de Corintios, acá también, en el capítulo 4, hay una buena reflexión en relación a esto, de lo que hemos recibido por gracia de Dios, por el don del Señor. Aleluya. Dice en 1 Corintios capítulo 4, versículo 7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis, ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con
vosotros. Pero, ¿qué pregunta, no? Estas preguntas nos confrontan a nosotros. ¿Quién te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? O sea, la gracia del Señor ha sido derramada en nosotros. Hemos sido, como mencioné a Isaac, hemos sido beneficiados por el Señor, con beneficios que nosotros no hicimos nada por alcanzarlos. Vinieron del Señor. Como dice esta escritura aquí, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Tenés algo que no hayas recibido? ¿Tenés algo que lo pudiste generar por tu propia fuerza, como Jacob? Jacob sería lo contrario a Isaac, ¿no? Porque Jacob fue alguien que siempre estuvo luchando desde antes de nacer para alcanzar cosas. Fue una persona que usó todas las estrategias. Ese es lo que sería el hombre natural, ¿cierto? El que tiene una mente que no es la mente del Señor, que está queriendo alcanzar las cosas por medios que son ilícitos. La forma de gozar de las virtudes del Señor, de la bendición del Señor, es alcanzarlo por la fe y es reconocer que todo lo hemos recibido por gracia del Señor, por misericordia de Dios. ¿Qué te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, es una buena reflexión. ¿Por qué te jactas? ¿Por qué no eres más humilde? Como decía un compañero nuestro por allá, ¿qué te cuesta ser humilde? ¿No? ¿Qué te cuesta ser humilde? Claro, ¿qué te cuesta ser humilde? Claro que nos cuesta ser humilde. Nos cuesta un montón ser humildes. Es un tremendo desafío, pero es el llamado del Señor a nosotros de reconocer que nosotros hemos sido beneficiados por el Señor con esta gracia de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, lo grande que nos ha ocurrido ahora, lo que vemos en el capítulo 15 acá, es que nosotros hemos recibido una vida del Señor, una vida de Dios, de la cual nosotros tenemos que disfrutar, ¿cierto? Disfrutar y vivir en esa vida del Señor. La experiencia de los hombres de la fe de la antigüedad, empezando por Adán, eran experiencias que estaban ajenas a ellos, o sea, eran fuera de sí, experimentaban el poder de Dios, miraban las maravillas del Señor, veían cómo Dios intervenía sobrenaturalmente, pero todo era exterior. Pero ahora lo que Dios está haciendo es interior, está trabajando en lo profundo de nosotros. Y esa es la gran diferencia que hay entre un Dios que también, por supuesto, es un Dios ambiental, un Dios que nos acompaña, que va con nosotros, como el Dios que iba en el desierto con ellos en la nube, ¿cierto?, de día, y en la columna de fuego de noche. Un diseño de Dios tremendo, tremendo para la protección de su pueblo, para el bienestar de su pueblo. Claro que Dios quiere eso para nosotros, claro que sí, pero todo eso era externo. Pero hoy nosotros tenemos el obrar interno del Señor, la vida de Dios que está en nosotros, y también el obrar externo, porque claro que sí, claro que Dios también se manifiesta en lo externo a nosotros. Gloria al nombre del Señor. Así que nosotros tenemos que disfrutar de esta comunión que tenemos con el Señor. Adán disfrutaba de esa comunión, el Señor dice que venía en el aire de la tarde y cierto, ahí tenían comunión, Adán, después Eva también con Dios y qué sé yo, era una cosa tan linda, pero de pronto en una de esas idas y venidas vino la serpiente, y la serpiente ahí se metió y arruinó todo lo que se estaba llevando adelante con tanta armonía, con tanta creatividad también, porque Adán estaba en toda su gloria, diríamos así, porque no tenía esa contaminación con el pecado. Y vemos entonces cómo él va en esa comunión con el Señor creciendo, pero de pronto la serpiente, ¿cierto?, entra con sus mentiras y viene a estropear esta obra de Dios y esta comunión que
Adán tenía con el Señor. Gloria al Señor. Entonces nosotros tenemos que creer que el Señor está obrando en nosotros. Creer que el Señor está trabajando en lo profundo de nuestro ser, como cantamos tantas veces, aunque no pueda ver, yo sé que estás obrando. Gloria al Señor. Él está obrando en nuestras vidas, en la formación de Cristo en nosotros, que está desarrollándose en nosotros, que está creciendo en nosotros, que cada vez se hace más evidente en nosotros. Y a la vez está obrando también en lo periférico, digamos así, en lo que está externo a nosotros, pero que también Dios tiene cuidado de todas aquellas cosas. Gloria al nombre del Señor. Entonces, vamos a leer en el libro de Efesios, en el capítulo 3, algunas escrituras más con respecto a esto, para animarnos de saber que el Señor está haciendo su obra en nosotros. Dice el capítulo 3 de Efesios, en el versículo 17, capítulo 3, versículo 16, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Hay un hombre interior que tiene que ser fortalecido. Gloria al nombre del Señor. ¿Para qué? Para una finalidad, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Gloria al nombre del Señor. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora entonces que somos espíritu vivificante, como dice en 1 Corintios capítulo 15, la escritura que estamos teniendo como fundamento de lo que estamos diciendo. Somos espíritu vivificante, somos celestiales. Tremendo lo que Dios está haciendo en nosotros. Y dice que aquí está obrando el Señor, obrando en nuestros corazones. Dice que Él os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Somos la habitación de Cristo. Somos el domicilio de Cristo. Somos portadores de Cristo. Nosotros somos como el arca del pacto. Caminamos con Cristo adentro. Gloria al nombre del Señor. Que el Señor nos ayude, nos abra el entendimiento para saber que nosotros, como dije al principio, no estamos en un reformatorio, no estamos tratando de ser un poco mejores, no estamos tratando de ser un poco menos chanta, menos mentirosos, menos esto, menos lo otro, sino que en nosotros está la vida del Señor. Está la vida del Señor para que habite Cristo. Yo soy el domicilio de Cristo. Él habita en mí, Él vive en mí. Lo cantamos, lo decimos, pero ¿cómo nos cuesta asumir esto? Para eso necesitamos que el Señor nos dé esta capacidad, dice, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, las dimensiones extraordinarias de todo esto. La anchura, la longitud, la profundidad, la altura. Todo esto es algo que está superando toda nuestra imaginación y todo lo que nosotros podíamos esperar. Es Cristo en nosotros. Es Cristo en nosotros. Es la vida de Dios que se quiere manifestar en nosotros. Y para eso el Señor nos llamó. Ese es el único propósito que Dios tiene. El único propósito que nosotros, como dijimos vez anterior, la semana pasada, la semana de la Pascua, nosotros vivimos para comer el Cordero.
y para compartir el Cordero. No tenemos otra cosa que compartir. Nosotros no tenemos buena onda, no tenemos buena vibra, como dicen algunos. Bueno, que no somos positivistas tampoco. No creemos que nosotros nos podemos autoayudar. Nosotros creemos en el Cordero que está dentro de nosotros y que vive en nosotros y que de Él emana esta vida que se ha manifestado en nosotros. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Así que nosotros ya no somos de la genética terrenal, aunque estamos en la tierra. Esto es muy loco, ya dijimos el otro día. Es muy loco porque usted dice, yo soy celestial. Te va a agarrar un psicólogo, te va a llevar al psiquiatra y de ahí al manicomio, ¿no? O sea, yo soy celestial, ¿cierto? Yo no soy terrenal. Yo soy una nueva creación. Yo estoy sentado con Cristo en lugares celestiales. Bueno, son expresiones bastante extrañas para alguien que no conoce al Señor. Pero nosotros sabemos que esto es real para nosotros. Es más real que lo real de lo que vemos visiblemente. Gloria al nombre del Señor. Así que nosotros somos del cielo. Y como dice en Colosenses capítulo 1, versículo 13, hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Trasladados. Fuimos sacados del reino de las tinieblas y fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. Esto es lo que ha ocurrido con la resurrección de Cristo, con su muerte. Gloria al nombre del Señor. Él ganó una victoria para nosotros, que ha hecho que nosotros ahora tengamos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Gloria al nombre del Señor, reservada para nosotros. Aleluya. Pero ahora Cristo está habitando en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Mire qué interesante lo que la palabra nos enseña, porque la Escritura dice que Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de espíritu. Esta era la consigna para sus discípulos, aprendan de mí. Y de hecho ellos vivieron aprendiendo de Jesús, mirando cómo Él vivía, ¿cierto? Y muchas veces se hacía evidente que la obra de Jesús era en ese momento externa, porque era el conocimiento de ellos era un conocimiento de la persona de Jesús externamente, ¿no? Y por eso muchas veces se manifestó en ellos, ¿cierto? Esa fragilidad y ese no conocimiento del Señor en profundidad. Muchas veces se vio cuando Jesús dice, bueno, ustedes saben el camino, saben a dónde yo voy, y uno se levantó y dice, no, nosotros no sabemos ni el camino ni sabemos a dónde vas. Y Jesús más de una vez se quedó sin saber qué hacer, hasta el punto de salirse de la casilla, diríamos así, y decir, tanto tiempo estoy con ustedes, tanto tiempo. Es como que se llegó a fastidiar, ¿cierto? Porque no encontraba una respuesta en ellos. Y entonces ellos estaban en una escuela de aprendizaje. Lo vimos la semana pasada, hasta el final, cuando ellos estaban en la despedida del Señor, siguen preguntando lo mismo. Señor, ¿restaurarás el reino? O sea, seguían con algunas cosas que no tenían que ver. Era como hablar en dos idiomas. Jesús hablaba en idioma espiritual y ellos hablaban en idioma terrenal. Era como no sé, era una comunicación de lo que a veces se hace, se juega al teléfono de compuesto, ¿no? Es como que no había forma de entender claramente para ellos lo que Jesús estaba tratando de proyectar en ellos, ¿no? Entonces, Él les dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de espíritu. Bueno, está enseñando esta verdad. Pero vamos a ver en Efesios capítulo 4, aquí mismo, en el versículo 20. Bueno, podemos leer un versículo más. Dice que versículo 17, esto pues os digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo.
no habéis aprendido así a Cristo si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. La verdad que está en Jesús. Ya no es la verdad que sale de Jesús, sino que está en Jesús. Y dice esta escritura, cierto, que hay cierto tipo de personas que tienen el entendimiento entenebrecido, están en tinieblas, no puede recibir esta revelación del Cristo encarnado en una persona, el Cristo que viene a habitar a un ser humano. Ellos no pueden recibir esto. Y dice el versículo 20, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Miren qué interesante ese versículo, porque nos dice, ustedes no han aprendido así de Cristo. Nos dice de Cristo. Ustedes no han aprendido así a Cristo. A Cristo es a quien tenemos que aprender. Cristo incorporado en nosotros. Cristo, el Cordero que hemos comido. Hemos comido a Cristo. Cristo se ha manifestado en nosotros. Gloria al nombre del Señor. Aprender a Cristo. Aprender a Cristo, no tener el entendimiento entenebrecido. Aleluya, que el Señor nos libre de tener a nosotros el entendimiento entenebrecido, que nosotros podamos vivir en la luz del Señor. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Entonces, los discípulos vez tras vez fracasaron en esta lección. En lugar de aprobarla, fracasaron, pero nosotros estamos llamados por el Señor a estar en victoria. Gloria al nombre del Señor. Como dice la Escritura, nosotros ya no somos hijos de la noche, somos hijos de luz. Vivimos como hijos de luz. Los que están en las tinieblas, dice, de noche se embriagan y de noche duermen. Nosotros ni estamos embriagados ni estamos dormidos. O sea, nosotros como hijos de luz tenemos que caminar en luz y tenemos que también ser luz para otros. No estamos embriagados, no estamos mareados, no estamos perdidos, no estamos con nuestros sentidos extraviados, sino que estamos conectados con la vida y la vida del Señor se manifiesta en nosotros. Gloria al nombre del Señor. Los que están en las tinieblas, los que andan en la noche, dice, de noche se embriagan, de noche se embriagan. Que el Señor nos ayude. Mire, Jesús muchas veces se tuvo que enfrentar, como dijimos, a Nicodemo, por ejemplo, y descubrir que esta persona era una persona que, aunque sabía mucho de la ley, tenía mucho conocimiento, pero tenía entenebrecido el entendimiento. Porque cuando Jesús le habla de la nueva vida, ese nuevo nacimiento, el razonamiento de él es un razonamiento natural. Y dice, ¿cómo voy a entrar a la edad que tengo en el vientre de mi madre? ¿Cómo puede ser una persona grande? No entendía nada. Estaban hablando en dos idiomas, en diferentes frecuencias, ¿no? Lo mismo le pasó con la mujer samaritana, ¿no? Cuando él le habla de dame de beber, y cuando él le dice, yo tengo un agua que no te va a permitir tener más sed jamás, vas a saciarte del todo, pero dice, ¿cómo vas a sacar esa agua si no tienes por qué sacarla? ¿No? O sea, no entendió, o sea, estaba su mente en otra frecuencia, no estaba su mente alineada con el pensamiento del Señor, no podía entender las cosas espirituales. Por eso nosotros necesitamos que el Señor se manifieste en nosotros, para que nuestra mente pueda estar saturada de la mente de Cristo, y que la mente de Cristo entonces operando en nosotros nos permita ver estas cosas según la visión y la óptica del Señor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Así que el Señor nos ayude en este día para que nosotros podamos crecer en esta gracia del Señor. Aleluya. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, mire, yo en 3 días voy a reedificar este templo? Se refería al templo de su cuerpo, porque él iba a morir, ¿no? Y los que estaban ahí dicen, pero ¿cómo puede ser si Herodes demoró tantos años en construir todo esto? ¿Cómo él va en 3 días, si esto se derriba, va a reedificarlo? No podían entender el lenguaje espiritual en el cual Jesús hablaba. Nosotros hemos sido llamados por el Señor
para entender el lenguaje espiritual en el cual el Señor nos habla. Y hemos sido hechos participantes de esa naturaleza divina. Naturaleza divina, bendito sea el Señor. No somos ya unas personas comunes, no somos un cualquiera que anda por la vida, ¿cierto? Mirando a ver si la pega o no la pega, si alguna cosa le sale más o menos bien o no. No, nosotros estamos en el Señor. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer una escritura más en Gálatas capítulo 1 y ya vamos terminando. Vamos a orar al Señor en este día, que el Señor abra nuestros entendimientos para que nosotros podamos caminar en estas verdades y entender que nuestro llamado es mucho más que solamente recibir añadiduras, recibir ciertas cosas materiales que sin duda Dios nos va a dar igual, pero esto va mucho más allá de todo eso. Gloria al nombre del Señor. Capítulo 1 de Gálatas, versículo 15. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Bueno, y sigue relatando el apóstol lo que Dios hizo en él. Pero qué interesante esta escritura. Dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó del vientre de mi madre. Cualquiera que hubiera conocido a Pablo como Saulo de Tarso en sus tiempos de violencia, en sus tiempos de odio, de rencor, ¿quién hubiera pensado que él ya había sido apartado anteriormente? Dice, en el vientre de mi madre, en el vientre de mi madre. Uno a veces observa las circunstancias que le toca vivir o observa a ciertas personas, dice, no, este no tiene esperanza, es un delincuente, es un desarmado, no hay forma, no es posible que esta persona entre en la salvación. Pero bendito sea el Señor. Este es un claro testimonio de alguien que, a pesar de haber transitado por un camino equivocado, ya él reconoce que había un plan de Dios previo desde el vientre de mi madre. Desde el vientre de mi madre, dice, me escogió Dios, gloria al nombre del Señor, me apartó desde el vientre de mi madre. Esto también nos puede dar una buena base para decir qué terrible es el aborto, ¿no? El aborto es abortar, no solamente matar a una persona que está en gestación, sino es abortar el propósito de Dios. El propósito de Dios. Porque dice Pablo que él fue apartado desde el vientre de su madre. O sea, los propósitos de Dios van más allá que solamente aquellos que nacen en este mundo. Pero a los no nacidos también, porque hay un propósito de Dios en ellos, para ellos. Hay un libro donde están escritas las cosas que van a ocurrir en esa persona. Es tremendo el mal que se hace cuando se aborta, porque uno mete la mano donde Dios está trabajando, mete la mano en un plan que se está desarrollando de parte de Dios. Entonces, pero lo interesante también de esta escritura es que dice que este plan que Dios tenía desde el vientre de la madre para Saulo, para Pablo, era revelar a su Hijo, dice, en mí, para que yo le predicase, revelar a su Hijo en mí. Hermano, que el Señor nos revele a su Hijo, aleluya, que lo conozcamos de verdad. Quizás tenemos un conocimiento equivocado o un conocimiento distorsionado y hemos quizás crecido con otra perspectiva de lo que es la vida de Dios. Pero la vida de Dios es esto, Cristo en nosotros, Cristo revelado en nosotros, Cristo manifestado en nosotros. No es que no lo tenemos, usted lo tiene a Cristo, pero se tiene que revelar, tiene que manifestarse. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Vamos a orar al Señor, pedirle al Señor que el Señor nos ayude a caminar
en esta revelación, en esta manifestación de Cristo, en esta calidad de vida descrita en 1 Corintios capítulo 15. ¿Qué le parece si oramos de esta manera, no? Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Nosotros ahora somos celestiales. Dice que el primer hombre es de la tierra, pero el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Y por lo tanto, los que hemos nacido de Él somos celestiales. Así que, como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Hay una imagen en nosotros, que es la imagen del celestial, de Cristo. Esa imagen, dice el versículo 49 del capítulo 15 de 1 Corintios, es la que tenemos que traer, que tenemos que llevar, que tenemos que manifestar. Oh, qué tremendo desafío tenemos en nuestras vidas. Ahora, por supuesto, en nuestra fuerza, hermano, es imposible. En nuestras habilidades es imposible. Es solo posible por la gracia del Señor. Por la gracia del Señor. Aleluya, aleluya, como dijo el apóstol. El Señor quiso hacerlo así, quiso revelar a su Hijo en mí. Hermano, el Señor ha diseñado este propósito para tu vida. Revelar a su Hijo en tu vida. Que seas un fiel testigo del poder de Dios. Que seas un pregonero de buenas nuevas, como dijeron los leprosos de los cuales hablamos el día martes. Es tiempo de buenas nuevas, dijeron. Es tiempo de buenas nuevas, no podemos estar acaparando para nosotros, guardando para nosotros, pensando en nosotros. No, tenemos que abrirnos y publicar las buenas noticias, dijeron ellos. Y fueron y las publicaron. Gloria al nombre del Señor. Y vino esa aluvión de bendición y de provisión del cielo. Aleluya, como cantamos a veces, el Dios que nuestra provisión, el Dios que nos restaura, el Dios que nos levanta. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Señor, estamos agradecidos por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has apartado para ti. Así como apartaste a Pablo desde el vientre de su madre, así nos apartaste a nosotros para esta manifestación, para manifestarte en nosotros. Aleluya.